Imagínate en la oscuridad total, con la única compañía del sonido de tu propia respiración resonando contra las paredes rocosas. Hoy te voy a contar dos historias absolutamente aterradoras de espeleología que salieron mal. La primera te llevará a una trampa mortal donde el océano embravecido convierte una tranquila cueva en una tumba líquida. La segunda, bueno, prepárense para descubrir lo que sucede cuando la Tierra misma decide aplastarlos vivos. Nuestra primera historia comienza en una mañana perfecta del 6 de agosto de 1997 en Hawái. Thomas Mitchell, un joven turista de 23 años, acababa de conocer a Jake Williams, un lugareño que conocía los rincones más secretos de la isla. Jake le había propuesto algo extraordinario: explorar unas cuevas marinas que prácticamente ningún turista había visto nunca. Estas cuevas habían sido excavadas directamente en los acantilados volcánicos por milenios de erosión marina. La entrada parecía una boca abierta en la roca negra, de casi 5 metros de altura en su punto más alto. Un estrecho saliente de lava solidificada formaba un sendero natural hacia el interior, pero había que tener buen equilibrio para no resbalar. Jake, que ya había explorado esta cueva en varias ocasiones, iba delante. Thomas lo seguía de cerca, fascinado por los motivos únicos creados por los diferentes flujos de lava en las paredes. Las zonas oscuras eran testimonio de las erupciones más recientes, mientras que las secciones más claras contaban la antigua historia geológica de la isla. Pero ahí estaba el problema. Ninguno de los dos hombres había prestado mucha atención al pronóstico meteorológico marítimo esa mañana. Si lo hubieran hecho, habrían visto la alerta de fuerte oleaje emitida para la costa de Kona. Una tormenta lejana generaba olas mucho más grandes de lo normal, y el mes de agosto era conocido por las condiciones oceánicas impredecibles en esa región. Se adentraron más en la cueva hasta llegar a un punto en el que el suelo descendía hasta encontrarse con una piscina de agua de mar que ondulaba suavemente al ritmo de las olas. Jake sugirió hacer una pausa allí para tomar algunas fotos. El lugar parecía perfecto. Thomas se colocó con cuidado cerca del borde, a unos 60 centímetros por encima de la superficie del agua. Quería capturar el misterioso interior de la cueva. Ninguno de los dos se percató del sutil pero aterrador cambio. El rugido ambiental del océano había disminuido drásticamente. Ese silencio antinatural que los marineros experimentados reconocen como la calma antes de la tormenta. La primera advertencia llegó demasiado tarde. Un extraño sonido de succión resonó mientras el agua de la piscina se retiraba repentinamente, cayendo varios metros por debajo de su nivel anterior. Jake solo tuvo tiempo de gritar una advertencia antes de que una ola monstruosa se abalanzara sobre ellos, mucho más grande que cualquier otra que hubieran visto desde que entraron en la cueva. La ola se precipitó en la cavidad con una fuerza explosiva, lanzando un muro de agua hacia ellos a una velocidad aterradora. El saliente donde se encontraban, antes a salvo por encima del agua, quedó instantáneamente sumergido bajo casi 1 metro de océano embravecido. La fuerza del impacto los lanzó a ambos al suelo, arrastrándolos como paja. Thomas vivió un momento de pura desorientación. De repente se encontró bajo el agua, sacudido sin control por la fuerza de la corriente. Su hombro golpeó dolorosamente una roca sumergida, seguido de su cabeza, que chocó contra otra piedra. Jake, más acostumbrado a las condiciones oceánicas, logró agarrarse a una formación rocosa saliente cuando llegó la primera ola. Divisó la silueta de Thomas, que gesticulaba, arrastrado hacia la entrada de la cueva por el poderoso reflujo de la ola que se retiraba. Jake soltó su presa y se dejó llevar por la misma corriente, sabiendo que su mejor oportunidad de sobrevivir era escapar de la cueva antes de que llegara la siguiente ola. El agua que se retiraba los expulsó de la boca de la cueva a una velocidad alarmante, llevándolos por encima de las afiladas rocas volcánicas que les habían servido de camino de entrada. Thomas sintió el ardor cuando la superficie rugosa le desgarró la piel, dejando un rastro de rasguños en sus piernas y brazos. Aún más preocupante fue el impacto nauseabundo cuando su cabeza golpeó una roca que sobresalía. El alivio momentáneo de haber salido de la cueva fue rápidamente sustituido por un nuevo peligro. Ahora se encontraban en mar abierto, arrastrados lejos de la costa por la poderosa ola que se retiraba. La siguiente ola de la serie ya era visible, un oleaje que se acercaba a ellos a una velocidad aterradora. Jake le gritó a Thomas que tenían que volver a la costa antes de que les alcanzara la siguiente ola. Thomas, luchando contra la confusión de su traumatismo craneal, respondió instintivamente a la urgencia en la voz de Jake. Los dos hombres nadaron desesperadamente hacia la orilla más cercana, luchando contra la corriente que intentaba arrastrarlos mar adentro. La ola que se acercaba crecía a medida que se acercaba, su frente se enderezaba desde un suave oleaje hasta convertirse en un muro de agua amenazante. Jake, calculando su aproximación,
tomó una decisión en una fracción de segundo que probablemente le salvó la vida a ambos. Ordenó a Thomas que se sumergiera y pasara por debajo de la ola. Sus años de experiencia en el surf le habían enseñado que sumergirse bajo una ola sin romper era más seguro que quedar atrapado en su frente rompiente. Los dos hombres tomaron aire profundamente y se sumergieron justo cuando la ola pasaba por encima de ellos. La turbulencia los sacudió como a dos muñecos, pero evitaron lo peor de su fuerza destructiva. Cuando volvieron a salir a la superficie, jadeando, se encontraban más cerca de la orilla. La energía de la ola les había ayudado a acercarse a tierra. Agotados, lograron llegar a un punto en el que pudieron dejar que la espuma los empujara la distancia final hasta la orilla. Pero su calvario estaba lejos de terminar. Habían llegado a la costa, sí, pero no a la playa desde donde habían partido. En su lugar, se encontraron al pie de un acantilado que se elevaba unos 12 metros sobre ellos. La estrecha franja de arena negra y rocas donde se encontraban no tenía más de 3 metros de ancho y desaparecería por completo con la marea alta. Estaban efectivamente atrapados entre el acantilado vertical y el impredecible océano que acababa de demostrar su potencial mortal. La exposición se convirtió en su nuevo enemigo. A pesar del clima tropical de Hawái, estar empapados bajo los persistentes vientos alisios provocó una peligrosa caída de su temperatura corporal. El sol había pasado su cenit y pronto desaparecería detrás del acantilado, dejándolos en la sombra. Thomas, todavía aturdido por su traumatismo craneal, comenzaba a mostrar los primeros signos de shock: piel pálida, reacciones confusas y escalofríos incontrolables. Su salvación llegó en forma de otra turista, una mujer que estaba ordenando cosas en lo alto del acantilado y que vio por casualidad dos siluetas en esa costa desierta. Al darse cuenta de su situación, llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Pero pasemos ahora a nuestra segunda historia, aún más aterradora. Esta vez, el enemigo no será el océano, sino la propia tierra. El aire estaba cargado de humedad cuando Sarah Mitchell, de 15 años, se reunió con sus compañeros de campamento para lo que debía ser una simple aventura de espeleología. Era la mañana del 3 de agosto de 2004, y el destino del día era la cueva de Blackstone Ridge, en Virginia. Sarah se había puesto el casco, ajustado la linterna frontal y escuchado atentamente las instrucciones de seguridad de los monitores. Nadie podía imaginar lo dramático que iba a ser ese día. La cueva de Blackstone Ridge era bien conocida por los aficionados a la espeleología de la zona. El campamento llevaba años llevando a adolescentes a sus secciones más accesibles sin incidentes graves. Mark Thompson, el monitor principal de la expedición de ese día, había atravesado esos pasadizos decenas de veces. A medida que descendían, el calor del verano se disipaba con cada paso, sustituido por el frescor natural de la cueva. Durante la primera hora, la aventura transcurrió exactamente como estaba previsto. El grupo se abrió paso a través de pasadizos que obligaban a girarse de lado, viviendo la sensación única que proporciona la exploración de espacios que nunca ha tocado la luz del sol. A unos 150 metros de la entrada, el pasadizo se estrecha en una zona de desprendimientos. Aquí el techo se había derrumbado parcialmente en algún momento del pasado lejano, creando un enredo de rocas y grietas que requería un avance cauteloso. Sarah era la cuarta de la fila, siguiendo de cerca a Mark y a otros dos campistas. Su linterna frontal iluminaba el camino lo suficiente como para ver unos metros por delante. La zona de desprendimientos les obligaba a pasar con cuidado de una roca a otra. Algunas piedras estaban firmemente ancladas, otras se tambaleaban peligrosamente bajo el peso. Cuando le tocó cruzar a Sarah, puso el pie sobre lo que parecía una roca segura. Sin previo aviso, la roca se movió bajo su peso. En un instante, su mundo se tambaleó. Agitó los brazos frenéticamente mientras intentaba recuperar el equilibrio, pero empezó a caer. No fue una caída larga, tal vez 1 metro, pero aterrizó torpemente entre dos grandes rocas. El impacto de su caída desencadenó una catástrofe secundaria. La inestable formación rocosa sobre ella, perturbada por su peso y sus movimientos, comenzó a ceder. Varias piedras, que iban desde el tamaño de un puño hasta casi 10 kilos, se desprendieron de las paredes de la cueva. Sarah apenas tuvo tiempo de cubrirse la cabeza con los brazos antes de que las rocas cayeran a su alrededor. Una de ellas golpeó su casco con tanta fuerza que agrietó el plástico. Cuando el breve desprendimiento cesó, Sarah se encontró parcialmente sepultada. Las piedras cubrían su torso y su brazo izquierdo, mientras que sus piernas estaban extendidas y atrapadas. El peso sobre su pecho hacía que cada respiración fuera consciente, la presión apretando sus costillas con cada inhalación. Pero eso solo era el comienzo de su pesadilla. No solo estaba parcialmente enterrada bajo una capa de rocas, sino que su pierna derecha estaba atrapada entre dos bloques inmóviles. Retorció su cuerpo tratando de liberarse, pero se encontró bloqueada en varias direcciones.
Tenía la pierna estirada en un ángulo incómodo, atrapada desde la mitad de la pantorrilla hasta el tobillo. La realidad de su situación se abatió sobre ella como una losa. Sobre su cabeza había millones de toneladas de tierra y rocas. A su alrededor, una trampa de roca que parecía estrecharse con cada movimiento. Su respiración se aceleró mientras el pánico comenzaba a crecer como un torrente en su pecho. La cueva que le había parecido mágica unos instantes antes se convertía ahora en una prisión de piedra que la rodeaba por todos lados. Y lo peor aún estaba por llegar.